Bueno, bienvenidos al taller de la Consultoría Penal del Colegio de la Abogacía de La Plata. Nosotros pertenecemos a la Comisión de Ejercicio Profesional de acá del colegio. En la consultoría nos dedicamos a evacuar todas las dudas que tienen los profesionales del derecho penal, pero la verdad es que no llegan tantas consultas, digamos, al colegio para ser evacuadas, sino que desde Abogadas Penalistas, grupo al que pertenezco, vamos juntando información en los pasillos de tribunales, que es donde estamos todo el tiempo, y el tema que vamos a dar el día de hoy es una duda o una inquietud que tienen muchos abogados en el ejercicio profesional, que tiene que ver con la defensa a la hora de que llega un delito que está en contexto de género, ¿no? ¿Cómo se ejerce una defensa? ¿Qué posibilidades tengo de poder formar estrategias para la defensa en estos temas? Entonces se nos ocurrió que una manera de sacar, digamos, las dudas en este tema era hacer un contrapunto con el doctor Lucas Domsky, que es fiscal de juicio de violencia de género, y la doctora Laura Corporal, abogada de la matrícula, que también pertenece al grupo de abogadas penalistas de La Plata. Así que bueno, en realidad esto es para que todos puedan tener más herramientas, y la idea es que les sirva, así que bueno, bienvenidos y bienvenidas, y dejo que los chicos hablen. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, un placer que estemos acá. La idea mía y de la Fiscalía siempre, y todos los abogados y abogadas saben que estoy a disposición. Es una función que no me va a durar para toda la vida. Algún día puedo ser defensor y puedo estar como juez o como abogado de la matrícula. Entonces, ayudar para el buen servicio de justicia también tiene mucho que ver con la defensa particular o pública, y bueno, hoy estoy del lado de la Fiscalía, de la parte de la acusación, y todos me conocen bien que siempre se trata las partes, después del año 98, del sistema acusatorio, de tratar de manejar en el buen sentido el proceso, tratar de llegar a un criterio, a veces con salidas alternativas o no, y también para tanto el imputado como para la víctima. Hoy ustedes bien saben, todos y todas, que muchos abogados y abogadas están también teniendo mucha representación a la víctima que antes no lo tenían. Me está pasando de abogados que yo los cargo en el buen sentido, le digo, es la primera vez que venís por el lado de una víctima, y me dicen, sí, la verdad que sí, o es la segunda o tercera vez. Bueno, para mí eso me parece, es muy importante, que el abogado también ejerza las dos funciones, ¿no? Depende del cliente o los clientes que vengan, y bueno, estoy a disposición. Vamos a tratar de ver, la idea mía, y he hablado con las doctoras, es hacer algo práctico para hacer una participación y de vuelta con todos los que están acá, y lo vamos charlando, de un caso particular, práctico, puntual, para que, bueno, acá la doctora me discuta, que es un placer discutir jurídicamente. Como saben todos, discutimos o peleamos, digo yo, en lo que es un juicio o una causa, y después está el café y está la cordialidad y el respeto que tenemos, como me pasó hoy cuando llegué de hablar con algunas amigos, amigas y abogadas, pero siempre hay una diferencia entre lo personal y lo laboral, que está bueno que sepamos todos dividirlo. Así que bueno, a disposición, cuando quiera, doctora, arrancamos. Si quiere, leemos un caso Perfecto. Y voy planteando. Lamentablemente siempre el fiscal o la fiscalía va primero, ¿no? Como que dicen, tiene el ancho de espada, el ancho de basto, y es muy discutible. ¿Quién tiene? Allá hay, bueno, una ex alumna mía, a quien quiero mucho, sabe las palabras mágicas que a veces les tiro a los abogados cuando hay que usar el comodín o no, en qué momento. Hoy acá la doctora, fuera de esta reunión, me decía, en algunos juicios hay que esperar a lo último para tirar, como yo le digo, el ancho de espada o el ancho de basto. Puede ser a veces al principio o a veces al último, porque la defensa tiene la herramienta de la sorpresa, que a veces la fiscalía o el juzgado no lo sabe. Y es una estrategia, como es un juego de ajedrez, saber en qué momento jugar cada ficha en favor de el cliente o de las personas que acuden al estudio jurídico para buscar una ayuda o una solución. Así que bueno, no quiero extenderme más. Sí, sobre todo la temática que elegimos, el marco de la violencia de género, es un tema que hoy se encuentra muy en boga, un tema muy sensible, en el que juegan otros factores que a veces limitan con cuestiones de derechos y garantías, que obviamente que uno no puede ejercer un derecho si no hay una garantía que lo respalde.
Entonces así se conjugan tanto los derechos y garantías de las víctimas como de las personas que se encuentran acusadas de un delito, y en lo sucesivo poder contrarrestar o garantizar ambos se torna a veces complicado cuando hay temas que hoy por hoy son muy sensibles y sabemos todos a nivel social, a nivel jurídico, y en donde lamentablemente no existe una política criminal que abarque a todos los sectores, más allá del derecho penal, que el derecho penal sabemos que es de última ratio y a veces no va a poder resolver cuestiones que nosotros desde nuestro ámbito tratamos de hacer lo mejor posible para que ciertas situaciones no se repitan, y a veces es complicado. Pero bueno, ya ahora podemos pasar a debatir algún caso, no sé si empezar a leerlo. Vamos a ver algunos casos particulares, y estas dudas que hablamos de los abogados que nos encontramos en tribunales es: todo el que cae por violencia de género no puedo discutir nada, directamente va preso y no sale por nada. ¿Cómo hago para discutir el marco, el contexto de género si no está tipificado en el código? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo pruebo lo contrario? Esa es, digamos, la duda, entonces por eso trajimos los casos concretos para poder analizarlos y determinar eso. Vamos a hacer una tarea práctica. Vamos a suponer que Juan, que es la persona imputada en este caso que vamos a comentar, viene detenido. Bien. Entonces vamos a preguntarle a la doctora, una vez que leamos el caso, le llega al estudio, si te parece bien. Exacto. Le voy a leer el caso a la doctora. ¿Qué es lo primero que la doctora o las doctoras harían con Juan? Juan está detenido, ¿no? Y vamos a leer el caso, cuál la fiscalía va a imputarle a Juan o va a ser la línea de acusación en un posible juicio. Supongamos que la investigación penal preparatoria ya se hizo, las pruebas ya están, ¿bien? Y tenemos el caso que lo vamos a poner a la luz ahora. Juan tuvo una relación de noviazgo de aproximadamente 3 años con Teresa, del cual nacieron 2 hijos. El día 24 de diciembre del año 2018, a las 23:45 horas, cuando Teresa estaba con sus 2 hijos y su familia festejando la Nochebuena, Juan se acerca a su domicilio, ingresa sin el permiso correspondiente, y pese a existir una medida cautelar del Juzgado de Paz de prohibición de acercamiento a 200 metros, y tras ingresar, alcoholizado, la amenaza diciéndole: hija de puta, dame los nenes o te voy a matar, logrando atemorizarla. Ese es el caso, el primer caso puntual, ¿bien? Y tenemos algunas palabritas claves dentro de este caso que da para discusión jurídica, práctica, doctrinaria, que abrimos también a todas ustedes y a los que están presentes, y llega detenido. Le traslado la palabra a las doctoras. Bueno, voy a tomar la palabra y después Martín, si quieres complementar, bienvenido. Bueno, en principio obviamente que cuando llega una persona a nuestro estudio, en este caso no detenida, se acercan obviamente los familiares y nos trasladan la problemática. Como bien mencionaba el doctor, hay una cuestión esencial que tiene que ver con la instancia en que nos hallamos, porque obviamente que si llegamos a la instancia del juicio, son menos las herramientas que contamos como defensores, es decir, se entiende que ya se agotaron ciertos remedios liberatorios como excarcelación, exhibición, por lo tanto tenemos pocas alternativas más que ir al juicio. Y en el juicio, en primer término, lo primero que vamos a discutir es si existe una cuestión de género, y sobre todo nosotros los defensores para que sea excluida. En el caso hay también una particularidad, en este caso el delito que se le imputa, son varios, pero bueno, el que más podríamos decir que más nos va a importar son las amenazas. Las amenazas, tenemos que tener en claro que el 149 bis no recepta un agravante, como así el 80, respecto de lo que es una relación de violencia de género. Por lo cual, ¿sí?, más allá de la exclusión de la violencia de género, ¿sí?, nos va a poder, digamos, determinar una determinada escala penal, por lo cual es importante excluir eso.
Acá, bueno, hablamos de una relación de noviazgo, un vínculo que ya ha finalizado, por lo tanto, ese sería uno de los elementos a plantear para poder excluir el contexto de género. Además, tenemos la violación de domicilio, que obviamente siempre la vamos a discutir, porque bueno, entendemos que el acceso estaba permitido dentro de un ámbito en donde quizás había una reja abierta o una puerta, porque en el caso no lo precisa, y lo podríamos llegar a discutir desde ese lugar. Y otra cosa muy importante es que otro de los delitos que tenemos acá es que Juan habría desobedecido una medida cautelar impuesta por un juzgado de paz. En esto, como defensores, lo primero que debemos apuntar es si esa medida cautelar estaba debidamente notificada, porque si no estaba notificada no existe delito. Uno no puede cumplir una resolución emanada de un juzgado de paz en este caso, o ya sea de un juzgado de familia, en la cual uno no está notificado y no sabe los alcances. Entonces ese es uno de los puntos fundamentales que como defensores debemos apuntar y corroborar en el expediente que esa medida efectivamente estaba debidamente notificada al imputado. Después, ¿cuál es otra de las cuestiones que tenemos? Estaba alcoholizado. Bueno, obviamente que nosotros, obviamente que no es un excluyente de responsabilidad, pero sí en un contexto de una amenaza y en una relación de violencia recíproca, puede ser palabras que no lleguen, digamos, a generar el amedrentamiento que implica de por sí la amenaza, sino que más bien el común de un diálogo entre dos personas que mantenían un vínculo violento. Todo esto, como lo probamos, obviamente, que con testigos, que conozcan a la pareja en su momento, y también es importante, si en ese momento no contaban con testigos, sobre todo en casos de violencia de género, en que muchas de las veces acontece que contamos con un solo testimonio, y conocemos que obviamente que no se puede generar una detención por una mera denuncia, pero en esto, cuando se encuentran en juego otros intereses, como es la protección integral de la mujer y de la violencia respecto de situaciones de vulnerabilidad, esto cede un poco. Entonces es importante realizar un juicio crítico al testimonio de la víctima, un juicio de credibilidad. Esto tiene que ver con abordar por especialistas aquello que la víctima denuncia, cómo lo sostienen las distintas etapas, con qué especialistas se puede sostener que lo que la denunciante está exponiendo se condice con la realidad de los hechos. Un poco de manera genérica, que obviamente vamos a disentir. Ya me olvidé de todo, pero vamos despacio. Para ser práctico, tenemos 3 delitos que la doctora quiere refutar y está perfecto. Recuerden que tenemos una violación de domicilio, una pena de 6 meses a 2 años, pena alta criticada por muchos defensores respecto a otros delitos. Tenemos una desobediencia de 15 días a 1 año y tenemos unas amenazas de 6 meses a 2 años. Los 3 delitos estos, no, ¿me olvidé de alguno? No. Creo Violación de domicilio, amenazas y amenazas desobediencia. Y la desobediencia, sí. Bien. Muchas veces algunos defensores pueden discutir los concursos. Ustedes saben bien que el concurso, si es ideal, las penas no se suman, ¿no? Si no se toma el máximo mayor. Eso beneficia al imputado en el caso de que se le impute un concurso real. Acá estamos hablando de una conducta. La Fiscalía va a intentar acreditar de que fue notificado de la desobediencia, la defensa va a tratar de decir que no se lo notificó. La Cámara de La Plata, en una resolución, dijo que la persona eran 4 desobediencias,
y de la tercera y de la cuarta no estaba notificado. ¿Bien? El juzgado de paz había mandado el oficio de notificación con el oficial de justicia a notificarlo, y cuando se le toma declaración indagatoria al imputado, el imputado dice en la declaración: yo sabía de la existencia de la prohibición de acercamiento. Para la Fiscalía es suficiente, él estaba anoticiado. ¿Qué es anoticiar? ¿Qué es estar notificado? ¿Se puede discutir en un juicio? Sí, obvio, porque la doctora, como bien dijo, de esa decisión del juzgado de paz, vamos a suponer que era la tercera, no estaba notificado fehacientemente a lo que vamos a una notificación de puño y letra. La pandemia hizo que todo cambiara, algunas cosas para bien, algunas cosas para mal. Se ha discutido el juicio si era suficiente. La Cámara en una resolución dijo que si el imputado dijo estar notificado, anoticiado, bien, si no había puesto el puño y letra, se lo consideraba notificado. Desde mi criterio y desde la Fiscalía yo podría discutir que estaba notificado de esa decisión, que no debía acercarse, que ya había un conflicto familiar previo. Eso con respecto a la posible desobediencia. Con respecto a la amenaza, si yo le recibiera un testimonio en el juicio oral con el Contralor de la Defensa, y en el caso, si la doctora Raffetto fuera la jueza, ¿bien? ¿Qué pasaría? Debemos ambas partes interrogar directo y contra, interrogar directo y contrainterrogatorio, a ver si se sintió atemorizada, si lo creyó capaz de cometer esa amenaza. Si la víctima dice que sí, y si su testimonio es liso, llano, claro, contundente, los organismos internacionales han dicho en la debida diligencia reforzada en el sistema penal, es hacer el mayor de los esfuerzos que todas las partes podemos hacer para que nos quedemos tranquilos que todo lo que está diciendo la víctima es lo que pasó. ¿Bien? Obviamente la defensa puede argumentar en debida manera que fue exagerado o que no fue tal como lo está diciendo. Están los testigos para corroborar los testimonios. Respecto a las amenazas, tenemos que acreditar del lado de la Fiscalía el amedrentamiento o el temor fundado que la víctima sentía. Si no lo sentía, y si no lo acreditamos, no se da el elemento subjetivo del tipo del delito penal de amenazas, que es lo que la doctora decía hoy. Y respecto a la violación de domicilio, es un delito muy discutido. ¿Bien? Si vamos a suponer en favor de la defensa, si estábamos un 24 de diciembre, el caso es muy capcioso, 24 de diciembre, tal vez le preguntamos a la víctima y la víctima diga: sí, vino al mediodía, vino a la tarde, me trajo a los chicos, entró y salió. ¿Bien? ¿Estaba la prohibición de acercamiento? Sí, pero ya entró y salió 2 veces. Y en la tercera, que eran a las 23:45 de la noche, vino de nuevo a buscar a los chicos y yo no se los quise dar. ¿Bien? Pero ya se lo había dado 2 veces, hay un ida y vuelta. ¿Hay violación de domicilio? No la hay, es discutible. Hay que ver también a dónde ingresó o no del domicilio, si los testigos dicen llegó al alambrado, llegó al patio, dónde estaban los chicos, no estaba bueno. Eso es una cuestión de debate. Y en estos casos que recién lo decía Lau, que a veces se da que hay como familias que ya vienen en un contexto violento, ¿la Fiscalía tiene en cuenta, esto lo pregunto así como si fuera del público, o sea, tiene en cuenta este antecedente, se fija en las causas, por ejemplo, de violencia familiar, si hay un antecedente de perimetrales cruzadas o impedimento de contacto con los chicos? Porque a veces también sucede, venía a buscar los chicos, en ese momento discuten, ahora llamo a la policía. ¿La Fiscalía se fija en ese antecedente en el fuero de familia, por ejemplo? Sí, nosotros tenemos un enlace directo con los juzgados de paz y los juzgados de familia. La Fiscalía de Instrucción está pidiendo todos los informes de riesgo que hay. Y a su vez, muchos defensores oficiales y o particulares también presentan los ofrecimientos de pruebas que van a juicio las posibles medidas cautelares que tenga la víctima en su contra. ¿Bien? O sea, si nosotros muchas veces le decimos a los imputados cuando se le condena en un juicio abreviado y sabemos que le falta 3 meses para recuperar la libertad o un beneficio, le decimos: por favor, portate bien, y en todo caso, si ella te hace algo, ponelo en conocimiento de la justicia, de la autoridad, del juzgado de paz, de la policía. Porque después dice: pero ella también me hizo tal cosa. Pero si nosotros, la Fiscalía, la Defensa o el juzgado, no se entera, si no nos enteramos, no tenemos manera ni herramientas para una nueva causa. Se está haciendo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con los juzgados de paz y los juzgados de familia, y constantemente nos pasamos información.
Información real, ni en contra ni a favor, la información que hay, la medida cautelar a qué se debió y por qué la pidieron y por qué existe que el juez dictó esa medida, ¿bien? Más o menos traté de sintetizarlo. También hay una particularidad en el caso, que obviamente que hay cuestiones que no están precisadas Es muy y capcioso. desde la defensa podríamos argumentarlas, que también hay... Se le prendió la lamparita ahí, doctora. No, no. También hay medidas cautelares que son dictadas en contextos de violencia recíproca o ya sea que la persona está, la víctima sumida en un ámbito de violencia, y que eso también propicia que muchas veces se denuncie, se dicten medidas cautelares y luego esa pareja retome el vínculo. Con lo cual, siempre es importante también manifestarles a nuestros defendidos que en ese caso se presenten ante el juzgado que dictó la medida para poner en conocimiento de que se retomó el vínculo, porque si no estamos frente a un delito de desobediencia, siendo que podría ser excluido dando cuenta de esta situación, obviamente porque hay conformidad de ambas partes en retomar ese vínculo. Para agregar. Muchas veces pasa, lamentablemente, y hoy la doctora decía algo muy importante, que el derecho penal es de última ratio, lamentablemente, y no somos la solución a la violencia de género. Tenemos que ser honestos, me hago cargo de lo que digo, la solución es la educación. Desde el jardín, secundaria, primaria, es la educación, y nosotros llegamos ya, lamentablemente, con el problema. Y al problema no le podemos dar una solución. Tal vez aminorar, y tal vez sí, tal vez hacer un esfuerzo de parte de la defensa o de la fiscalía, y a veces se puede, a veces no se puede. Muchas veces soy crítico de que a veces la prisión o la cárcel no es la solución a la violencia de género, a veces, pero a veces cuando la víctima está muy atemorizada, no hay otra situación. El tema de hoy preguntaste, Martina, el tema de cuando hay medidas cautelares recíprocas. Es muy complicada la cuestión. Ustedes saben que la ley de violencia familiar, cuando es competencia de los juzgados de paz, La Plata tenemos un montón de juzgados de paz alrededor, además de ser cabecera de departamento, tenemos Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio, Cañuelas, Lobos, Saladillo, Roque Pérez, yo abarco hasta Saladillo. Bueno, Monte, exacto. Son un montón de juzgados de paz. Entonces, la víctima o el victimario van al juzgado de paz y le dice, quiero una medida cautelar. ¿Indaga el juzgado de paz? Buena pregunta. Muy poquito. No necesitan mucha prueba para dictar la medida cautelar. La dictan. Y después arranca todo el conflicto familiar que termina lamentablemente en la justicia penal, como si fuéramos a solucionar con una condena o con una medida de coerción la situación de violencia. A veces sí, a veces no. Pero bueno, más o menos... Obviamente quería agregar, eso es algo importante, la ley de protección contra la violencia familiar. Uno habla de medidas cautelares y son más bien medidas autosatisfactivas, porque obviamente que si uno solicitara una medida cautelar debería cumplir con determinados recaudos. Y como bien dice el doctor, la realidad es que la ley de protección habilita a los jueces a dictar medidas cautelares de manera discrecional, a partir de la verosimilitud o de la verosimilitud que pueda receptar de ese testimonio, y a partir de eso dicta la medida. Entonces luego tampoco hay un seguimiento, pero que es muy acotado, y a veces se pierden en el camino estas cuestiones de retomar relaciones que obviamente después tienen una consecuencia jurídica penal. Y en esto es importante porque acá, bien como lo decía el doctor, 4 desobediencias, evidentemente algo se perdió en el camino, como que no se pudo cumplir con el objetivo. Es una gran observación lo que dice la doctora con el tema de cuando hay foros de jueces de familia o de jueces de paz. ¿Qué hace la justicia penal? Críticos son en algunos aspectos, diciendo cómo puede ser que haya 4, 5, 6 desobediencias y a veces el imputado o el violento no esté detenido. Y yo le refuto a los jueces de familia con respeto, y son colegas, y les digo, pero la detención no es una solución a la violencia. O sea, el sistema penal llega después, y muchas veces hay muchas violaciones de domicilio,
son los delitos más comunes en violencia de género, como el primer caso, ¿no? Son delitos de pena leve, perdón, ¿cómo? Sí, de penas todos menores. Son de penas menores, de penas leves, que en principio no admitirían una detención o no entrarían dentro de lo que se llama un delito detenible, el artículo 151 del Código Procesal Penal en nuestra provincia, pero los jueces de garantías, los fiscales de instrucción, muchas veces, si hay reiteraciones de episodios de violencia, como si les digo, me ha pasado 15 desobediencias, ¿qué vamos a esperar del lado de la fiscalía? Y los defensores no se me enojen. ¿Qué vamos a esperar? 10 desobediencias, 15. Lamentablemente pasa. Entonces, ahí hay una realidad. Sí, bueno, Me acá... permito disentir, porque pareciera que la privación de la libertad se utiliza para evitar la reiteración de un hecho de violencia. Y ahí estaríamos alterando todas las garantías constitucionales y el derecho primordial de aguardar el juicio en libertad. Pero bueno, más allá de eso, hay una cuestión que es verdad, que se toma cuando hay varios hechos, se toma un poco la privación de la libertad como para resguardar a la víctima, que obviamente no coincido con eso, porque obviamente que las medidas cautelares, sobre todo la privación de la libertad, tiene que tener un fundamento, obviamente, en los peligros procesales, que deben estar acreditados, fundados y probados por el Ministerio Público, en particular, pero bueno, ahí vamos. Hay una situación muy particular que se dan los delitos. Perdón, pregunten, debatan, peleenme o consulten cosas así, lo hacemos un ida y vuelta entre... No sé si les pasó a algunos de ustedes defensores que en el transcurso del proceso, que es propio de la relación violenta, la víctima retoma la relación con el que ya está detenido. Entonces la víctima, yo me imagino, ¿no?, que va a la fiscalía y te dice, por favor, yo ya lo perdoné, ¿por qué lo tenés preso? Eso debe ser muy difícil, porque por lo que se ve de afuera, las víctimas que no están representados por abogados particulares, digamos, están boyando por un lado, y por el otro lado no se les da el tratamiento psicológico que correspondería a una relación violenta, entonces no pueden cortar ese vínculo. ¿Cómo se maneja la fiscalía con una víctima que te dice, ya está, déjalo libre, por favor, ya lo perdoné? Sí, lamentablemente pasa, yo diría, en un 70% de los casos, el imputado violento privado de la libertad, detenido, confirmado por la Cámara, viene la víctima y me dice, quiero que salga ya, si no te voy a denunciar. Me denuncian, me suelen denunciar muy constantemente, lamentablemente es el ejercicio de la función, y muchas veces se debe analizar el circuito de la violencia de género. ¿Bien? ¿De qué contexto estamos hablando? La Corte dijo, provincial y nacional, que el contexto de violencia de género se acredita por las circunstancias concomitantes. ¿Qué son las circunstancias concomitantes? Son los hechos previos, posteriores y en el momento en que la víctima va por todo ese proceso de violencia de género. Como muchos deben saber, Leonore Walker, que es una psicoanalista norteamericana, fue la que hizo un análisis muy contundente con respecto a la luna de miel, ¿bien?, de la víctima de violencia de género, la reconciliación y la fase de explosión cuando ella realmente no soporta más esa violencia. Todo eso, la Fiscalía, en mi caso, y muchos colegas lo solemos analizar y debemos analizarlo, ¿bien? No es porque la víctima venga a decir quiero que salga, automáticamente nosotros podemos no oponernos a un beneficio cuando ya hubo varias instancias previas que dijeron que la persona debía estar detenida. Para eso está la estrategia o la defensa, para discutir con todas las herramientas o los medios de impugnación respectivos para tratar de que su asistido recupere un beneficio o le quede menor tiempo para cumplir privado de la libertad. Pero lo que dice acá la doctora pasa lamentablemente muchas veces, que la víctima se nos pone en contra de nosotros, y hay muchas resoluciones. La Cámara de la Casación de la Nación lo ha dicho contundentemente en varias oportunidades cuando dijo que se debe analizar el contexto en que se encuentra la víctima. Muchas veces solemos hacer una pericia psicológica del circuito de la violencia posterior a los hechos. Palabras claves son: ¿por qué la minimización? ¿Por qué la naturalización? ¿Por qué el vínculo nuevamente a pesar de todo lo sucedido? Entonces,
con los test que hacen los profesionales de la psicología, psicólogos y psicólogas, van evaluando toda esa situación, con preguntas y con cuestionarios, el anterior a la relación, cómo arrancó la relación, cuándo empezó la violencia, cuándo terminó la violencia, y por qué hoy está en pareja nuevamente. ¿Qué le digo a las víctimas en ese aspecto? Muchas veces, yo no me puedo meter en la intimidad de la víctima. Yo no puedo obligarle a la víctima a no estar con el detenido o con el violento. Yo no me puedo meter en su derecho a tener una relación íntima con una persona. Pero, lamentablemente, si el violento recupera la libertad en algún momento, porque deben saber que no va a estar preso toda la vida, ¿bien? Y la víctima que me dice, y yo voy a volver a estar juntos. Y le digo, señora, ese es su derecho. Yo lo único que tengo que tratar de hacer es que se haga justicia, cuidarla a usted y a su núcleo familiar, y darle todas las herramientas, bien, porque yo no puedo aconsejar, los fiscales no debemos aconsejar, sí debemos respetar sus derechos, la ley 15.532 establece los derechos de la víctima, pero no podemos aconsejar. Para aconsejar está el abogado, asesor de la víctima, o el particular damnificado en nuestra provincia con nuestro código, bien, que se presenta y va a representar los derechos de la víctima y le va a decir qué haría el abogado estando en su caso. Pero la fiscalía, si bien representa los intereses de la sociedad, no puede aconsejar a una víctima qué hacer o qué decisión tomar. Algunos de los del Zoom me parece que tienen consultas, recién me mandaron. También quiero agregar en esto que me pasó en un caso en particular, que, bueno, más allá de los cuestionamientos constitucionales que se puedan hacer, no. Está elevada, ya te va a tocar. Un poco esto de que hablábamos que del derecho penal no podemos dar solución a los sentimientos de las personas, a las relaciones, y todo esto que mencionábamos, sobre todo que generalmente los hechos que llegan a estas instancias son hechos de penas menores, con lo cual sabemos que tarde o temprano, o en breve, generalmente esa persona va a recuperar la libertad, y nos encontramos con esto de que la solución claramente no está, ni estuvo en la privación de la libertad, y que los vínculos generalmente se retoman, pero hay una resolución de jefatura del servicio penitenciario que limita las visitas respecto de las víctimas. Y es un tema... Una intervención, sí. Ahí no se puede ¿Se ver. escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. Se escucha. Sí, tengo una pregunta para el doctor Domsky. Sí, te escucho. No te puedo ver. ¿Escuchás, Lucas? ¿Sí? La consulta es la siguiente. Si en algún caso, en la instancia de juicio, te ha llegado a algún caso que esté calificado en la investigación como violencia de género y hayas advertido que no están esas notas distintivas o esas características para poder calificar de ese modo el hecho. Sí, ha pasado. Puede pasar eso. Me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado. Ah, ¿dónde está? Ahí lo veo. Levanta la mano. Ah, está. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Sí, No, te lo comento por lo siguiente. Tuve un caso... Ya sé a qué va tu pregunta. Sí. Sé a qué va tu pregunta. Ojo que muchas veces, lamentablemente, para el lado de la defensa, cuando tenemos género, por lo general, tenemos vínculo. Bien, entonces, si estuviéramos hablando de una tentativa de femicidio, la mínima va a ser la misma. Bien, si estuviéramos hablando de unas lesiones leves, que vos lo agravás por el 80-1, que es vínculo, o por el 80-11, que es género, también tengas un agravante o la otra, el mínimo mayor va a ser de 6 meses, ¿bien? Y el máximo va a ser de 2 años. La defensa va, estratégicamente, me ha pasado, va a tratar de descartar los dos al principio de una discusión en un juicio, o cuando se oponga la elevación a juicio que está en la instancia, para que por ahí no llegue
a juicio con los 2 agravantes y lo discute en la instancia del recurso de apelación contra la elevación a juicio. Pero hay que saber que siempre el mínimo mayor, si yo le saco género, va a terminar siendo vínculo. Bien, por lo general, vínculo casi siempre está es lo que, en el caso este que hablamos con la doctora, es que hablábamos de un noviazgo, es capcioso el noviazgo. ¿Qué puede discutir? Hay un caso más atrás que está más discutible, el 81. La Corte, hace 2 años, en un fallo, se expidió muy claro a qué se refiere con el agravante del vínculo. ¿Bien? Para el 80-11 para el 81 estoy hablando. ¿Qué pasa con las relaciones de noviazgo de corto periodo? Estuve de novio 2 meses y no lo vi más por 3 años. Estuve casado hace 10 años y hace 15 que no lo vi más y me crucé esporádicamente. Entonces está ahí el eje de la discusión en vínculo. Por ahí me excedí un montón. Tal vez tu pregunta se refería a cuando no se dan las características de violencia de género, ¿no? Claro, claro, porque ocurre eso, que muchas veces en la instancia de origen, en la investigación, solo por el hecho de ser una mujer, siendo que todos sabemos que no debe ser así, te lo califican como violencia de género y ya se radica en la fiscalía de la doctora Rufino, creo, la 13. Entonces, hay que esperar hasta la instancia de juicio como para poder, es lamentable esperar hasta la instancia de juicio como para poder discutir este tema de la calificación, por todo lo que significa, ¿no? ¿Ahí? ¿Ya está? Sí. No sé, ¿se cortó? ¿Te cortó? Ahí te escuché bien. Sí, lo que pasa es que acá hay que hacer hincapié muchas veces en el testimonio de la víctima. A veces el primer testimonio de la víctima en el momento de la violencia sufrida, por lo general, muchas veces, le falta contar un montón de cosas. A veces en juicio nos ha pasado que la víctima nos diga: yo sufrí un montón de violencia y nunca la denuncié. Y yo ahí no tengo otra cosa que hacer, que está por demás acreditado el agravante. Nunca quise ir a pedir una medida cautelar, nunca quise denunciar, nunca quise hacer nada porque le tenía miedo. Y en la declaración testimonial de la denuncia o que hizo en la fiscalía, no lo dijo. Ustedes saben bien que el testimonio que realmente vale es la oralidad sentada en el juicio oral frente al juez, al fiscal y la defensa. Por más que haya declarado 3 o 4 veces, me está pasando constantemente, y no es por criticar ni a la policía, es que a veces la víctima no se anima a contar, o sea, no está acostumbrada a estar adelante de un policía, a estar adelante de un secretario de una fiscalía, a estar adelante de un fiscal. Muchas veces yo, cuando trabajo, y todos me conocen, pues yo suelo atender a todo el mundo, yo jamás le digo a la víctima: soy el fiscal. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucas, ¿qué tal? Mirá, estamos para ayudarte, te queremos escuchar, y la escuchamos para que no ponerle un manto de miedo ni de atemorizarla. Es dificilísimo estar en esa situación, y más de una mujer cuando sufre violencia, porque se traba, no salen las cosas, y no solamente una vez. Un montón de veces pasa que no se animan a contar, y uno tiene que, de a poquito, tratar de escucharla. Y hasta muchas veces nos pasa en los juicios que las mismas defensas o los defensores le sacan cosas que no nos quiso contar a nosotros cuando la estamos interrogando. Claro. Quise más o menos, Juan, me extendimos todo, pero más o menos te... No, está bien. A mí principalmente lo que me preocupa, a ver si la doctora Corporal comparte, es que en la etapa de investigación, si las características o los requisitos típicos que ya vienen dados, ¿no?, por la jurisprudencia y por las normas internacionales y nacionales, cuando la violencia se basa por una cuestión misógina en el género femenino, cuando esas notas distintivas no están y por el solo hecho de ser víctima la mujer ya lo encuadran como violencia de género, complica toda la defensa en la etapa primigenia. Por supuesto, por eso yo decía, y cuando empezamos a hablar de un caso, ¿sí?, que es importante para cualquier defensor cuando
se presenta un cliente, la familia o a través de quien sea, es importantísimo ubicarnos en qué instancia estamos. Claramente, si la causa está elevada a juicio, tenemos que esperar esa instancia, y para nosotros los defensores tenemos un compromiso muy grande, porque como vos decís, cuando la causa está calificada como violencia de género, Claro, los caminos se acortan, sobre todo con personas privadas de la libertad. Por eso totalmente. insisto en esto, y diciendo en esto de que una denuncia respecto de un hecho de un hombre hacia una mujer que sea calificado de ese modo, uno debe esperar a la etapa de juicio. Por supuesto que para eso estamos los defensores, y en eso, por eso es que dije, lo primero que hay que discutir, más allá de las implicancias respecto a cada hecho en particular que pueda tener, ya sea del 80-11, o en las lesiones, en la remisión, o en las amenazas, o en el hecho que sea dentro de un contexto de violencia, es discutir precisamente si es o no dentro de un contexto de violencia de género. Excluir eso nos va a allanar el camino, por supuesto, y sobre todo respecto de la libertad, porque hay una situación muy diversa de llegar a un debate con una persona privada de la libertad, Claro. que de no estar así, o estar escarcelado, o llegar en libertad porque nunca se ordenó la detención, obviamente que la situación es diversa y se podrá discutir en un juicio. Pero bueno, me parece que es esencial desde el primer momento en que uno toma una causa, discutir esa cuestión, porque nos va a allanar el camino, porque tiene implicancia directa sobre cualquier beneficio que podamos requerir, escarcelatorio, de una prisión domiciliaria, una exhibición, cualquier beneficio que implique la libertad. Sí, yo percibo que, sin embargo, que los órganos jurisdiccionales, no sé si es por una cuestión de política criminal o algún temor que nosotros como abogados de a pie podamos desconocer, algo interno de ellos, que lamentablemente con muy pocos fundamentos, cuando uno hace estos planteos que acaba de decir la doctora Corporal, los desestiman. Con muy pocos fundamentos, la verdad que eso da un poco de impotencia, y ahora empiezo a hacer terapia en vez de hacer una consulta. No, por supuesto, y lo entiendo porque me pasa, y por esto que se pierde un poco el eje, y nos vamos un poco de lo que son las bases del derecho, en situaciones en donde son cuestiones muy sensibles para ambas partes, ya sea para quien denuncia como para quien es denunciado. Yo siempre digo que hay una realidad, que es, si quien denuncia lo hace bajo un falso testimonio, es un delito tan grave como si aconteció el delito que denuncia, ¿no? Entonces por eso nos tenemos que parar de la forma más objetiva frente a un hecho y sobre las circunstancias particulares, ¿no? Y por esto apuntaba a la credibilidad de quien denuncia. Hay medios probatorios que, más allá de esto, de la frustración que puedas tener frente a decisiones jurisdiccionales, son válidas, y en eso tenemos que tratar de apuntar y lograr los objetivos, ¿no? Sobre todo desde las convicciones que podamos tener como abogados defensores, ¿no? Perfecto, clarísimo. No, clarísimo. El tema es que a mí me ha pasado ya en varios casos que hago todos estos planteos que no están dadas las características o las notas distintivas, y da un poco de impotencia ver que por el solo hecho de ser mujer la víctima, ya lo encuadren como violencia de género. Porque como Lucas estaba explicando, implica un agravante que después cuesta revertir y que significan en la etapa de investigación medidas cautelares. Entonces, eso digo, que quizás la ley, no sé si habrá que reformarla o no por la praxis, pero lo que yo veo en la mayoría de los casos que he tenido es, en muchos sí había violencia de género, pero muchos otros es por el hecho de ser mujer la víctima nada más. Eso me parece que no, que desvirtúa el trabajo de los órganos jurisdiccionales que se encorseten tanto con eso. Y con esto termino, ya está. Gracias por la participación. No, gracias Lucas y las chicas brillantes, me gustó, está buena la charla.
¿Qué pasa con el doctor Botindari? ¿No le sale el audio? Hola. ¿Salgo? Ahí. Bien. Bueno, hola a todos. Saludo a Martina, gracias por invitarme, Martina. Saludo a Laura y Lucas, tengo que atacarte. Cuando quieras, un placer, un placer. Sí, ya lo sé. Yo te quiero plantear, o les quiero plantear. Voy a tomar primero una reflexión y después voy a tomar un par de cosas que vos dijiste, Lucas, y algo de lo que dijo Laura. Me parece que estamos, eh, y esto, y una opinión muy particular, personal, esto de la violencia de género o de la perspectiva de la violencia de género, o la perspectiva de género, mejor dicho, podríamos situar su origen quizás en algún derecho crítico que tiende a neutralizar o minimizar o equilibrar esas desigualdades que hay entre distintos grupos sociales, o en este caso una diferencia de género basado en una asimetría que hay entre los géneros. Y hasta ahí, bien. A mí no me queda claro, y por eso te ataco, Lucas, te tiro, a ver si me podés echar luz a esto. La perspectiva de género es algo que todavía no alcanzo a entender. Vos tenés autores que te dicen, y que coincido, nosotros tenemos en el 210 una valoración de la prueba, y también tenemos dentro del Código Procesal algo que se contradice con esa libre valoración probatoria, que es todo el catálogo de supersticiones que están en el 148. Pero vamos al 210 de la libre valoración de la prueba, y esa sana crítica, y mirar con perspectiva de género no me parece que esté aportando nada distinto a esa libre valoración consagrada en el 210. Algún autor yo he leído que dice, bueno, la perspectiva de género es la ausencia de estereotipos, y algún otro autor que disiente con eso y dice, no es solamente una ausencia de estereotipos, y que no esté aportando nada a esa libre valoración probatoria, sino que te dicen, no, al contrario, hay estereotipos, algunos fundados en la propia superstición, si se quiere, y otros que tienen cierta entidad, digamos, producida por prueba empírica. Alguno da como ejemplo, bueno, básicamente una mujer no mata a su hijo, a lo que él llama un estereotipo comprobado empíricamente. Lo atacaría diciendo, bueno, y no estoy planteando una pelea entre hombre y mujer, pero lo atacaría diciendo, bueno, básicamente ningún ser humano mata, o muy pocos matan a su hijo. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es la perspectiva de género y qué le aporta al derecho? Porque en la práctica, yo lo veo reflejado prácticamente como una verdad, o una certeza o una verdad indubitable, la palabra de la mujer. Y recojo algo de lo que dijo Laura, que estuve de acuerdo en todo lo que dijo Laura. Hasta que en un momento comentó, perdón Laura, no te estoy criticando, estoy quizás... dice, bueno, tenemos posibilidades periciales de saber si una persona miente o no, y no hay manera científica de saber si una persona miente o no, no existe. Entonces la valoración del testimonio en general, y yendo puntualmente a la violencia de género, que como todo testimonio, no hay manera científica de saber si miente o no, y la inmediación nos da la posibilidad de escucharle y valorar el testimonio, pero no desde si mira para arriba, para abajo, si está nervioso, si no está nervioso, porque eso es pura superstición. Me parece que una forma de valorar el testimonio decía, bueno, que haya una ausencia de un interés, si se quiere, espúreo, que en contexto, junto con los demás elementos que obran en el plexo probatorio, guarde coherencia,
Y básicamente, bueno, o podríamos dejar esas dos, podemos agregar más. Ahora, si la perspectiva de género aporta algo distinto, lo cual no lo sé porque no lo estoy viendo en cuanto a la valoración. Y estando en una situación en donde no se ve por parte de los distintos órganos que la fundamentación, ya sea de una prisión preventiva, una detención, un requerimiento de elevación a juicio, etcétera, no se ve otra cosa que una adhesión sin ningún otro miramiento hacia la palabra de la mujer, lo que es muy grave porque prácticamente abdica la jurisdicción en favor de la declaración de la víctima. Un poco esa es la pregunta, no sé si hice un enrollo, pero quería saber qué opinas vos, Lucas. Y ustedes, obviamente, vos, Laura, también, que estamos del mismo lado de la trinchera, y vos también, Martina. Mirá, Marcelo, voy a ser claro y concreto. Sí. Con solo leer los últimos fallos de la Corte de la Provincia y de la Corte de Nación, en la cual la Corte de Provincia revoca resoluciones de la casación, fíjate cuando está hablando ahí, y hace mucho hincapié de la debida diligencia reforzada y las circunstancias concomitantes. Tal vez hoy alguien dijo, la Corte y los órganos jurisdiccionales no hacen función de política criminal. Eso depende del Ministerio Público Fiscal. ¿Bien? Fíjense que algo de lo que vos decís, Marcelo, fíjate que en Bolivia los jueces se votan. Fíjate que hay legisladores que quieren hacer que en Argentina se voten los jueces, los fiscales todavía no se votan. Entonces, el Ministerio Público Fiscal se imparten políticas en relación a la protección de la mujer. Voy a ir un poquito más allá de lo que vos decís. Vos sabés que me ha pasado, yo hace 4 años que soy fiscal de juicio, 27 llevo en la profesión. Creo que en estos 4 años, y me saco el sombrero por los órganos de juicio en su gran mayoría, y más que todo en los órganos correccionales, y los abogados y las abogadas que están acá no me van a dejar mentir, siempre cuando se hace un juicio de violencia de género, vos decías que no hay ninguna norma científica, no hay nada científico para descubrir si la víctima está mintiendo o no. Yo te voy a decir algo. Me refiero, perdóname una salvedad, Lucas. Me referí a pericias psicológicas o psiquiátricas, ¿eh? Sí. La psicóloga, por lo general, yo hablo mucho con la psicóloga de la asesoría pericial y suelen laburar muy bien y ellas dicen si hay síntomas de fabulación o no. No dicen miente, de fabulación. ¿Cómo te quiero decir algo? Es real, igual, perdón que aclaro esto, en el sentido, por ahí la psicología también parte de lo que la persona dice como una verdad cierta para después tratar determinada cuestión. Entonces ahí el juicio de credibilidad queda desvirtuado, ¿no? Pero... Hoy una abogada me preguntaba cuántos juicios he tenido o cuántos había tenido. Y calculo que en estos 4 años debo haber tenido 365 por 4 y un poquito más. Una sola vez una víctima no dijo la verdad y nos dimos cuenta, la fiscalía, la defensa y el juez, y tomamos la decisión de no procesarla por una cuestión que la persona no estaba privada de la libertad. Diferente hubiese sido la situación en la cual un falso testimonio grabado por un violento o presunto violento detenido es mucho más grave lo que puede ser para la víctima. ¿Qué te quiero decir con una conclusión cortita, Marcelo? Creo que todos los estados, no solo Argentina, Sudamérica y en Europa, el contexto de violencia de género, date que la pandemia, ¿cuántas víctimas no han denunciado y se animaron a denunciar? ¿Cuántas ONG hoy están todo el tiempo escuchando a las víctimas? ¿Cuántas salitas de salud la mamá lleva al nene abusado y le dice no, y nunca lo denuncié porque si no mi marido me pega? O sea, las estadísticas de las denuncias no son las reales, lamentablemente. Y me hago cargo de lo que digo, se está trabajando a pulmón, todos hacemos un esfuerzo. Es difícil, ya termino, Marcelo, es difícil también
el trabajo de un defensor de pelear contra esto, de ir contra una muralla, con las herramientas de impugnación que existen y todos los medios legales. No te digo que sea fácil, ¿bien? Pero bueno, desde mi humilde trabajo, yo trato de atender a todos y ver y escuchar y ver cómo se puede ayudar, tanto a la víctima como al imputado. O sea, uno no quiere que una persona esté todo el tiempo privada de la libertad, pero a veces uno cumple una función y trata de hacer respetar la ley y cumplir, nada más. Traté de resumirte tantas preguntas en una, pero bueno, No, algo... y yo te agradezco. De todas maneras, no es un planteo hacia vos, pero yo No, sé ya a qué sé, vengo adelante Marcelo, como todo bien. Ministerio Público, pero, y vos fíjate y te repregunto, vos dijiste una cosa muy puntual recién. Las estadísticas no son reales, hay muchos más casos que no se denuncian, ¿verdad? Sí, sí. Entonces me obligas a hacerte la pregunta, ¿de dónde extraes esa conclusión? De Porque, cada 10 ¿sabés, juicios, de sabés por cada qué, 10, Lucas? sí. Y yo, perdón, no estoy en contra de, mejor dicho, no estoy a favor de quien golpea a una mujer. Es más, tengo mi pensamiento personal y no lo puedo decir en público, lo que haría con ese tipo. Ahora bien, aún si tomo una defensa y aún que a mí me cuente en el marco de ese secreto profesional, sí, yo le pegué. O sea, entiendo que vos tenés que probármelo a mí, Lucas, vos Estado, ¿eh? Vos tenés que probarlo. Y no te hablo de una defensa pasiva, de decir, no, mi cliente es inocente, que no es plantear ninguna hipótesis, pero digo, la carga probatoria eh, tiene que ver, y soy de la idea de una defensa más dinámica y activa. La carga de la prueba, en realidad, me parece que el efecto que tiene es, o mejor dicho, hay que valorarla desde el punto de vista de a quién perjudica una inactividad probatoria, pero no deja de ser cierto que es el Estado o el Ministerio Público quien debe probarlo, ¿viste? Entonces, la verdad es que me gustaría repreguntarte, Lucas, a ver qué opinas vos acerca, y ustedes, Laura, Martina, y a las demás personas, ¿qué opinan? ¿Qué es, en definitiva, la perspectiva de género? Y siempre mirándola desde el punto de vista probatorio. Una cosita que te quería decir. De cada 10 juicios que tengo, lamentablemente, se transforman en 12. ¿Sabes por qué? Porque de cada 10 víctimas, 2 en el juicio mismo hacen otras denuncias por otros hechos de violencia. Esa es la estadística que yo tengo. Calculá, de cada 100, 20. Y así sucesivamente. Por eso digo, yo no soy estadístico ni nada, lo veo en la profesión que tengo hoy, que lamentablemente muchas veces las víctimas no denuncian todo. ¿Y por qué no denuncian? Porque muchas veces no le quieren tomar la denuncia. Yo soy profesor de la escuela de policía para los cursos de ascenso y vivimos tratando de enseñarle de que si la víctima va a denunciar que el marido le tiró una hoja seca del ficus porque no la quería, la policía la tiene que tomar la denuncia, no puede decidir tomar o no tomar. Después se verá si sigue o no su curso, pero muchas veces la víctima tiene, miren, Inconcebible, por Netflix, peliculón. Muchas veces la víctima tiene muchas murallas, muchas murallas. Entonces, bueno, lamentablemente a veces pasa esa situación que yo digo de que ahora de a poquito, hace varios años, con todas las ONG que trabajan con nosotros, con el Ministerio de Mujeres, con un montón de instituciones que vienen y nos sirven un montón de ayuda porque nosotros tenemos un equipo muy chiquito, todos lo saben, somos 3 o 4 nada más. Y nos ayudan y hacen un seguimiento de las víctimas. Pero bueno, Marcelo, te quería decir eso nomás del número estimativo. Bien. Bueno, los interrumpo. Mi posición es bastante crítica con relación a la actuación del Ministerio Público Fiscal en relación a materia de investigaciones de violencia de género. Es muy crítica. Yo defiendo a la mujer, pero la actuación del Ministerio Público para mí no se pone en el rol de defender a la víctima, ni siquiera se toma la molestia de tomarle declaración testimonial en forma personal a la víctima, lo que desencadenaría, por ejemplo, de no enterarse el fiscal en el medio del juicio que sí había denuncias anteriores, sino que mandan a la mujer a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer, no le escucha el fiscal de turno,
siempre lo delegan, siempre delegan a la policía, que tiene otras urgencias, otros hechos, otros turnos, otras herramientas, y el fiscal que está de turno no se toma siquiera la tarea de escuchar en forma personal a la víctima, lo que desencadenaría en poder circunstanciar el hecho, si estamos frente a un hecho de violencia de género o no. Episodios anteriores, no. Tiene procesos en familia, no. Se acercó, no. Una escucha de verdad activa a la víctima que va a desencadenar. Si puedo ejecutar medidas de coerción, es necesario contra la víctima, está en resguardo, tiene ya una perimetral. ¿Qué pasó con eso? Para mí el Ministerio Público Fiscal se desentiende de la víctima y eso es una mochila terrible que después lleva el imputado porque las investigaciones nacen torcidas. Nos enteramos de la realidad de los hechos cuando estamos en el debate, cuando el ciudadano que fue sometido a un proceso ya perdió el trabajo, tuvo un montón de resoluciones que lo único que decía la víctima es mujer, porque en eso comparto con Marcelo. Lo que está diciendo Marcelo es, por el solo hecho de ser mujer, el Ministerio Público Fiscal conceptualiza todos los hechos como violencia de género, y la violencia de género no es eso. Y cuando no comprendan qué es realmente la violencia de género, las víctimas de verdad van a estar siendo cada vez más víctimas, porque ¿qué hacen? Colapsan el sistema de hechos en los cuales no pudieron discriminar esto es violencia de género y esto no es violencia de género. Esto necesita una contención a nivel asistencial, fuero de familia, psicólogo, asesoría pericial, servicio local, asesor de menores, otros organismos, no todo es penal. Cuando lleva al penal, obvio que hubo otras denuncias anteriores que no las hicieron, obvio que no es el primer hecho cuando está detenido. Entonces soy muy, muy crítica, y ustedes lo saben. Yo quiero también hacer, Marcelo, algo muy personal respecto de la perspectiva de género. Obviamente que cuando hablamos de género, y fuera de cualquier debate que involucre solamente al derecho penal, estamos hablando del género como una cuestión cultural que viene de años y en el que se han generado quizás diversidad entre el hombre y la mujer desde que somos pequeños y que hoy coexisten. Pero ese debate que podemos hablar, o esa perspectiva de género que puede estar involucrada en el ámbito laboral, económico, psicológico, no puede tener el alcance que se le da en los procesos penales. Diciendo en esto, yo no manejo estadísticas porque, bueno, soy defensora particular, creo que realmente las mujeres que son víctimas de violencia de género realmente son las que efectivamente es muy raro que lleguen a la justicia a formalizar una denuncia. Lamentablemente esos casos se dan a conocer cuando la mujer es víctima de un homicidio y que generalmente jamás denunció porque hay un circuito psicológico que no permite eso, o quizás algunas llegan a la justicia a través de denuncias de terceros. Entiendo que muchas veces hay otros intereses espurios en algunas denuncias y que no se investiga a fondo en la etapa de instrucción, y que eso, coincido con Noelia, que desvirtúa realmente los procesos y genera un colapso que realmente no permite abocarse como se debiera en casos en donde sí existe violencia de género. Obviamente que cuando partimos a hablar de esto, yo estoy totalmente consciente de que el derecho penal no nos va a dar respuesta, y que si no se articulan los procesos junto con otros organismos, estamos en la nada misma. Las medidas cautelares de las que hablábamos, que para mí son autosatisfactivas, dictadas en el ámbito de la Ley de Protección contra la Violencia, nacen y mueren en su mayoría en el dictado de esas medidas. No hay seguimiento. Entonces, obviamente que después dan al nacimiento de delitos que no debieron acontecer, porque si no hay un seguimiento, claramente se dan estas situaciones de que el hombre vuelve, de que no saben, de que esto, y terminan en delitos que obviamente no deberían ni llegar al ámbito penal. Entonces estamos obviamente en una falencia muy grande, y vuelvo a lo mismo, que la perspectiva de género
nos debería dar otras herramientas, y no herramientas jurídicas, porque obviamente que desde la ley no vamos a modificar situaciones o agravar las penas para que luego vamos a imponer todas perpetuas. No, por supuesto que no. Las soluciones están en la prevención, en la educación, y en los casos en que sí efectivamente exista violencia, actuar a través de organismos que hoy lamentablemente están inactivos y que tienen que ver con otro tipo de control sobre todo el contexto familiar o de las personas que sufren violencia, o vuelvo a lo mismo, denuncian falsamente violencia de género con otro tipo de fines. Eso es personal. Luca, quería hacerte una consulta así medio rápido para no dilatar mucho. Bueno, Erika Monserani, soy defensora, obviamente que estoy en contra de cualquier tipo de violencia contra la mujer, lo voy a aclarar, porque puede ser mujer, lo tengo que aclarar. Pero bueno, a mí me sucede, como defensora de un diputado, con cualquiera de estos delitos mencionados, recién violación de domicilio, lesiones, enfermedad, cualquier tipo que sea en el ámbito de la ley de violencia de género, pasan ciertas situaciones en las que nos encontramos y no podemos buscarle una solución. A ver, por ejemplo, la Fiscalía 13 de La Plata tiene un psicólogo que trabaja, forma parte del cuerpo de la Fiscalía, y, por ejemplo, puede entrevistar a las víctimas o denunciantes, digamos, por su cuenta, sin avisar a la defensa o notificar a la defensa o al imputado, sin que la defensa pueda participar de alguna manera, como por ejemplo por un pedido de parte, e incluso esas entrevistas son por teléfono, hechas por teléfono, está consta en el texto, que dice: me entrevisté vía telefónica con la señora tal. Tampoco tenemos la oportunidad de controlar si efectivamente era esa persona. Estoy yendo bastante a un planteo que es concreto y que cualquier situación semejante podría dar lugar a una actividad llena de discusión por haber, incluso hasta es posible ocultar esa prueba de la defensa, porque una vez que ya se hizo la entrevista, ya está hecha, ya después la lee, o sea, voy a la base, ¿no? Entonces, cuando se plantea la respuesta, incluso de las cámaras, no es una pericia, esto es solo un informe, entonces no incumple con todo el código procesal, y en todo caso puede ser reproducido en el debate. Punto final, se terminó. Pero ¿qué pasa? El juez de garantías ordena la detención, dicta la prisión preventiva y deniega la excarcelación, basándose como uno de los elementos de prueba ese informe. Entonces, eso por un lado, quiero preguntarte, ¿no? El siguiente Ya, te lo digo en un segundo, dale. en un segundo. Muchas veces, cuando ya me lo dijeron varios defensores, le digo, lo citamos, lo traemos al juicio, y ahí lo controlás a la prueba, le digo yo. Y de última, si querés pedir una nueva, la pedimos en común, o la pido yo siempre pido pruebas a favor de la defensa, no tengo problema. Eso que decís vos, llámelo. No estoy, es un informe, yo estoy de acuerdo en que es un informe, la Cámara ya lo ha dicho, yo también considero que es un informe porque no es una pericia, porque él lo que hace, a mi modo de verlo, es una charla breve si hay algún informe de riesgo, ¿bien? Como hacen a veces en familia o en los juzgados de paz. Muchos defensores y defensoras me lo dijeron, digo, quédate tranquilo, lo traemos al juicio y lo hemos sentado. Y le dijimos, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué le preguntó eso? Y la defensa le preguntó, ¿y por qué no le preguntó esto? Y le pedimos una nueva, seguimos el juicio, asesoría pericial, una nueva psicóloga, más contundente, con las preguntas que la defensa quiere que se haga hincapié. Eso está buenísimo. Y eso lo hacemos. Ahí nos encontramos con otro problema. Bueno, yo te tenemos digo, de mi lado y en mi etapa, no puedo. No, ahí nos encontramos con ese problema, mira. La persona queda detenida, tiene fecha de juicio entre 5 años. Entonces, ¿cuándo le vamos a preguntar de nuevo a la denunciante o hacerle una pericia? Y eso es una doble también revictimización, si queremos, digamos, no está bueno para el proceso
tanto para defender a la persona que está siendo imputada en cualquiera de esos delitos en este contexto, como para la propia víctima, o sea, poniendo de los dos lados. Entonces creo que eso podría ser algo como para plantearlo, cuestionarlo, si se puede o no hacer esa clase de informes, y en todo caso una pericia más rápida o algo que desentienda o aclare un poco de luz a ese proceso. Yo tuve un problema de trabajo con la jefa de la asesoría pericial, que no sé si sigue estando porque estaba con los trámites de jubilación. En un momento de la pandemia me llama y me dice, doctor, no me pida más pericia. Y yo le digo, discúlpeme, le digo, pero las tengo que pedir. Las causas siguen entrando, los hechos siguen pasando, yo tengo que pedir la pericia. Pero le tenemos que dar fecha de pericia para diciembre. Estoy hablando, por ejemplo, de febrero de 2020. Y me dice, vamos a tener, y démela para diciembre. ¿Yo qué quiere que le haga? Vamos viendo si está detenido o no, y vemos si hay un hueco para hacerla antes. O sea, todo sistema tiene sus críticas, y comparto mucho lo que vos decís. El tema es que a veces, juicio hoy, ¿qué me decía? Juicio para 2025, ¿no? A mí me están notificando para 2026. Entonces, y es una locura, me parece, sí, no estoy de acuerdo con eso. Vamos a Río Negro o vamos a Neuquén, que no existe la flagrancia ni el procedimiento, es todo común, es todo flagrancia. O sea, es todo oral, pero no es provincia de Buenos Aires, lamentablemente. Tienen el doble de órgano que nosotros y tienen un detenido por semana. Entonces, ¿tiene que haber más órganos? Sí, tiene que haber el doble o el triple. Lamentablemente eso es una discusión que lo hablo con los legisladores todo el tiempo, estamos tratando de ayudar para hacer un montón de leyes, un montón de reformas. Por favor, pongan el doble de jueces de garantía, el doble de fiscales, el doble de defensores. O sea, estamos en un momento, antes de la pandemia hablábamos recién, colapsaba esto. Y después de la pandemia, no puede un detenido estar detenido hace un año y medio. 5 años. Claro, y tener juicio para uno, con vos no tenemos. Sobre todo en los criminales. 5 años detenido esperando un juicio. Y la valoración de la prueba se basa mucho en ese informe. Bueno, vamos hay como deficiencias jurisdiccionales que ahí daría para hablar. algo todo el- también para en todo Todavía tipo. en 5 tribunales criminales, si haces una estadística entre el aumento de la población y Te el la digo. aumento de la criminalidad. La digo en 2 segundos. Nace el Código Procesal Penal nuevo acusatorio en el año 98, ley 11.922. ¿Cuántos órganos de juicio había? 4. Estamos en el año de correccionales, estoy hablando, 3 tribunales orales. Estamos en el año 2022. En el año 998, el Departamento Judicial La Plata tenía aproximadamente entre 600 y 700.000 habitantes. Todo el departamento judicial de Saladillo, Magdalena, El Río, toda La Plata. Hoy, solo La Plata, la ciudad, tiene casi 1 millón de habitantes. Y tenemos 5 juzgados correccionales. Y imaginen que hay entre 2 y 3 millones de habitantes en todo el departamento judicial. Se triplicó y tenemos un órgano más. O sea, y una fiscalía de violencia de género. y una sola. Es decir, es Otro imposible. planteo, Lucas, que también tiene que ver un poquito con el caso que creo que dijeron que estaba alcoholizado. Bueno, ese punto de parte de la defensa, a ver, hasta ahora venimos viendo que en todo el proceso existe tratar de estudiar un poco a la víctima, a ver qué es lo que le sucede, pero es muy cierto que muchas veces el imputado también es un poco víctima de una situación de violencia que también puede ser que la viene viviendo desde muy chico, ya creció en un contexto determinado. Yo no quiero decir que con esto voy a respaldar ningún tipo de violencia, pero sí estoy diciendo que si yo acredito en un debate que el imputado, la persona imputada de este Circunstancia atenuante. tiene una situación Una circunstancia atenuante. vida, bueno, entonces digo, Yo lo suelo hablar con la defensa, si podemos computar y hacer un buen interrogatorio 40 y 41 al imputado. bueno, No tuve escuela, mi mamá me pegaba, si el imputado dice eso, los jueces acreditan lo que estamos diciendo y lo podemos tomar con una circunstancia atenuante de la violencia sufrida en su edad juvenil. Hay un montón de circunstancias que tomar en cuenta. Esto, desde mi punto de vista, también tiene que ser considerado desde un principio, o sea, desde el momento en que se valoro o no ordenar una detención privada a una persona de libertad, de estar en la prisión preventiva, al imputado directamente no se le toma en cuenta nada, absolutamente nada. Simplemente están dichos, ¿sí? Y es directamente imputado. Entonces digo, esto creo que habría que
que también hacer un planteo y poder llevarlo a la práctica, y esto se puede acreditar incluso en el curso suplementario o previo en la etapa de inscripción. Entonces creo que hay ciertas situaciones que deben considerarse de manera global. Bueno, hoy en día, por lo menos en La Plata, no se consideran de ninguna manera y es... Vos decís al inicio, porque Sí, en la posterior al sí. inicio. Al inicio. Al inicio. A ver. En la etapa inicial, hoy uno se encuentra con una calificación que es violación de domicilio, desobediencia reiterada, tentativa, un montón Todo un de concurso delitos, ideal. todo en concurso, y preso ante el juicio, o lo que es peor que estar preso ante el juicio es, bueno, como el juicio es dentro de 5 años, puedes firmar un abreviado de 3 y te vas en libertad antes. Eso es peor. Entonces digo, pero no tienen otra salida, porque ¿cuál es la otra opción? Y si es un Esperar. sistema extorsivo, en esto que volvemos a hablar de las fechas de debate, y bueno, que es un tema que a nosotras también nos preocupa, no puede ser que en un juicio una persona esté privada 4 o 5 años de la libertad con una medida cautelar. Dos cosas en relación a lo que planteaba la doctora. Con relación al informe, si está claro que es un informe de la perito, de la licenciada que hizo, y no tiene ningún valor, ¿por qué no se refuerza ya como instrucción suplementaria al inicio? Porque eso se descarta. No puede ser que en el medio de la jornada de juicio digamos, bueno, esto no te convence, entonces vaya a la asesoría pericial y le damos un informe más profundo. Eso tiene que estar evacuado antes. Tampoco nos podemos conformar que la jefa de psicología nos diga, no me mandes más causas para justificar eso, y estamos haciendo de cuenta que ese informe que estamos diciendo que la Cámara dijo no tiene ningún valor, que es solamente un informe, bueno, nos hacemos los distraídos y que siga. Y tampoco lo sustanciamos ni lo tratamos de evacuar en la instrucción suplementaria. Eso es gravísimo. Y después lo otro que planteaba la doctora, que es esto, es dejar en una situación de desamparo al imputado que tiene una enfermedad de salud mental, como puede ser una adicción, que es lo que muchas veces nos desencadena este tipo de violencia, que no pueden solucionar ninguna de las partes, es que no ondamos, está borracho, está borracho, no. A ver, es una persona que tiene una enfermedad, que necesita un tratamiento, lo tenemos detenido y nos dejamos con que estaba borracho y lo dejamos ahí. No, porque cuando sale, este problema de adicción, si no lo tratamos cuando lo teníamos encerrado, va a seguir, y va a recuperar la libertad de cualquiera sea de las formas, con una nulidad, con alguna medida, o porque ya la pena la purgó, y va a seguir igual con ese problema de adicción. ¿Qué pasa? Ponle de vuelta, no fue víctima la persona. Entonces, digo, sí es una respuesta a ese sistema, nos tenemos que ir a mitad del camino. Si fuera legislador podría contestarte. Lo que pasa es que mi función hoy es acreditar la verdad de los hechos y yo no hago asistencial. Entiendo, déjame terminar. Yo entiendo lo que vos decís, lo comparto a medias, pero yo no hago asistencial. Una persona que está alcoholizada y le mete, como me pasó la semana pasada, 10 puñaladas en el cuello a la pareja, ¿bien? ¿Debe ser tenido en cuenta que estaba alcoholizado? Sí, como le dije a ella. Muchas veces se le indaga a ver cuánto hace que tomaba, por qué tomaba, por qué se sentía mal, y podría ser tenido en cuenta tal vez como una circunstancia atenuante a posteriori, pero en la inmediatez y en la rapidez eso es muy difícil de hacer. Yo comparto alguna de las cosas que decís, pero date cuenta de que a veces no tengo respuesta para darte porque hay un montón de cuestiones sociales, procesales, de economía, que más órganos, más peritos, hay un montón de proyectos dando vuelta para que esto mejore. Hay un montón, si la asesoría pericial no tiene cantidad de peritos disponibles, poner peritos ad hoc para que se puedan citar y puedan hacer pericia. Lo hemos planteado. O sea, estoy todo día con Martina tratando de ver, esto, ¿cómo le buscamos la solución? ¿Cómo podemos ayudar? Acá ella se rompe el lomo haciendo cosas ad honorem. Yo me van a tener a disposición ayudando y tratando de explicar, y los abogados cuando vienen, mirá, ¿por qué no le pedimos esto? ¿Por qué no hacemos otra cosa para ayudar? Pero uno trata de hacer lo que mediana y humanamente puede. Es entendible las cosas que vos decís, pero no puedo darlo de mi lado hoy, ¿me explico? O sea, no. Vos sabés que, bueno, los analistas dentro del contexto de encierro, ¿no? Vamos a contar un poquito más. Esto está muy bueno ese proyecto de poder ir a las cárceles y
pasó en la unidad 9. Explicar esta perspectiva de violencia de género, cómo esta situación en la que hay que manejarse y poder fomentar esto dentro de las cárceles, me parece que es muy bueno, porque las mismas personas privadas de libertad pueden tratar de recapacitar y no sé cómo la doctora, caer otra vez en el mismo delito porque no tienen una ayuda o una contención o una capacitación respecto a este tema. ¿Sí? Muchas veces es muy difícil que la gente que está afuera, que nunca fue imputado, que no cometió ningún delito, que está en el ámbito, entienda esta situación. Yo no me quiero imaginar en ese ámbito de encierro, ¿no? Cómo lo difícil que puede llegar a ser para que se puedan capacitar. Entonces, por ejemplo, ahí está Cristian, que es de la unidad 12. ¿Me estás escuchando? No, a ver si levanta la mano. Cristian. Pero no tiene... ¿No tiene audio? Por ahí no tiene. Bueno, ellos están tratando también de hacer un taller con respecto a la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque justamente la unidad de Severina es donde se encuentran chicos que ya están por acceder al beneficio de la libertad condicional, ya tienen transitoria. Entonces creo que aportar ahí es muy bueno como para tratar de prevenir algo, si se puede, y tratar de educar, ¿no? De ayudar, como decías vos. Uno creo que en todo momento puede estar educando, hasta en un ascensor cuando vas subiendo que ves algo que no está bueno y podés educar. Y que muy pocas veces surge este debate que se da con nosotras cuando vamos con abogadas penalistas a las unidades, esto de, bueno, pero ¿qué pasa ahora que si digo un piropo en la calle, la mina me insulta y me dice de todo? Y esos debates, con cuestiones que están naturalizadas, la violencia muchas veces está naturalizada, ni siquiera la pueden identificar, suman un montón. Están buenísimos porque se van reflexionando muchas veces. Sí, sí, totalmente. Y con conocimientos mínimos también de esto de qué es lo que no tengo que hacer frente a una medida, que estoy incurriendo en un delito. Hay mucho desconocimiento porque lamentablemente, por un lado, tenemos la ley, el deber ser, y por otro lado tenemos situación de gente que no tiene acceso ni siquiera a la educación, las drogas. Hay que tener en cuenta todas esas circunstancias sociales, que lamentablemente todo lo que es el género y todo lo que es la situación de nuestra población se ve afectada desde lo social por situaciones muy críticas y de mucho desconocimiento. Entonces, poder dejar un poco de todo eso en las personas que se encuentran privadas de la libertad para tratar de hacer algo a futuro. Tarea ¿sí? que no es nuestra ni No, de por él, o sea, es supuesto. una tarea del No, Estado, por supuesto, ¿no? pero o sea, bueno, si hay una persona que es alcohólico y comete un delito en contexto de violencia de género, yo me pongo en el lugar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No, bueno, que haga un tratamiento. No, la próxima la mata. Está bien, sí, es alcohólico, pero tampoco si va preso, que es lo único que tiene para hacer él, para prevenir un hecho peor. ¿Qué pasa con ese alcohólico? No, ni de nada, o sea, Claro, no existe. Entonces exacto. es un granito de arena que vamos poniendo todos los que... El otro día, hablando con legisladores nacionales, no podían creer, miren qué interpretación simple y fácil. Condenamos a un violento de género, vamos a dar un ejemplo, lesiones leves, 8 meses de efectivo cumplimiento, no entendían cómo no podíamos exigirle un tratamiento contra la violencia. Porque es pena de efectivo cumplimiento. No le podemos exigir nada. ¿Cómo me dicen? No, pero hay que reformarlo. Y sí, Bueno, hace años que queremos reformarlo, Bueno. que si cometió un delito de violencia de género, podamos exigirle ahora. ¿Qué Sí. hablo yo con los detenidos? ¿Qué les digo? Ponete las pilas, pórtate bien, fíjate que hoy la víctima te va a visitar. ¿Para qué? Para que acceda lo antes posible a un posible beneficio que le corresponde por ley, a pedirlo, que después tal vez se lo den o no. Pero no tenemos las herramientas también para exigirle, porque si le das pena de efectivo cumplimiento, tenga o no tenga antecedentes, no le podés exigir un tratamiento de nuevas masculinidades para que tenga 3, 4 charlas. Muchos nos dicen, lo voy a hacer, muchos me dicen, no hay lugar, está agotados los turnos, viene una vez por semana y me toca media hora y ya perdí porque dentro de 15 días, bueno, tratamos a veces de estar también del lado de él. Tampoco somos todos presos, no me parece la solución como lo dije hoy. Entonces hablo mucho. El otro día hablé con uno, lo miro dentro de la audiencia virtual, me mira y me dice, perdón. Así, ¿Otra vez vos? Le digo. ¿Qué pasó?
Sí, la otra vez me dijo de todo y la verdad que no sé qué me pasó. Otra vez, no vea que es por violencia de género. Sí, me dice. Claro, y no sabía él cómo decirme, el juez también sorprendido y la defensora oficial también no sabía qué decirle y creo que era una desobediencia. Tampoco podíamos darle mucho, o sea, es todo un tema. A veces uno trata de evaluar y tratar de graduar un poco también la pena, pero bueno. Hay lo que le decía Cristian, pero no se escucha. Cristian. Allá en el fondo veo todo calladito. Pero no. Ya. Bueno, no sé, Marcelo, entonces. Sí. Bueno, te hago la última por mi parte. Aparte, hay dos chicos que creo que Cristian y Rodolfo, que quizás no sé si en el penal le dan el tiempo suficiente, así que te la hago rápido, Lucas. Una es la siguiente. Cuando a veces pedís la ampliación de la declaración de la víctima y por ahí en función de no revictimizarla, y estamos hablando de la etapa previa, no se concede. Lo primero que te pregunto es si no estamos adelantándonos y ya Perdón. considerándolo. No te entendí, Marcelo. ¿Lo podés repetir? Bien, si pido una ampliación de la declaración de la víctima, hubo casos, te dicen no, para no revictimizar a la víctima, y yo puedo entenderlo, pero también tengo en juego la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de mi asistido, con lo cual te pregunto si no es adelantarse y considerarla ya víctima cuando en realidad en principio es denunciante. Y la otra que te hago, también muy corta, tenemos, no en la parte... Perdón, te contesto esa. Ahí lo que hay que fijarse, Marcelo, a mi modo de ver, es cómo fue el interrogatorio. Puede haber sido en fiscalía, opción 1. Puede haber sido incompleto, tal vez, no lo sabemos. Puede abarcar, si el cuestionario abarcó todo, ha pasado, como decís vos, que te dicen que es revictimizarla. Si es en comisaría, tal vez esté incompleto y no la quieran citar de nuevo. Vos tenés el derecho de pedirlo y muchas veces, si a mí me lo pide, hasta lo puedo hablar con la víctima. Si en el juicio va a tener que declarar sí o sí, Marcelo, no queda otra. La oralidad tiene que hacerse obligadamente. El tema es el tiempo. Te quería contestar esa. Bien, me queda una más, pero le quiero ceder a Rodolfo si ustedes lo disponen así, porque está privado, no sé si tiene mucho tiempo más para estar, así que Ahí está. paso. A ver, Rodolfo, ahí. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, en realidad, Cristian, quería plantearles una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian, te hablo por acá porque el otro, no sé, no funciona el audio, algún tema pasa por el tema, no sé, telefónico parece. Yo quería plantear un tema y más que nada hacer una pregunta como para sacarme una duda, porque yo acá, estando detenido, no quizá por estas causas de violencia de género y eso, pero sí conozco muchos casos, como también el de un pibe que hace unas semanas tuvo un problema con su mujer y la misma lo denunció. Bueno, el pibe tenía salida transitoria. ¿Qué pasa? Le revocan la salida transitoria hasta, ver qué era lo que pasaba con el tema de si tenía razón una parte o la otra. ¿Qué pasa? A los 4 días más tardar, la persona lo intenta venir a ver a la unidad. O sea, ese caso, ¿cómo quedaría? ¿Cómo se toma cuando después ponen las partes, sí, dicen que ya está, que ya se terminó, y después termina lo que vendría a ser la denunciante, que vendría a ser la mujer, intentando ella estar con el hombre? Cuando después nuevamente vuelve a pasar lo mismo, obviamente que no digo que el hombre quizás no le haga nada a la pareja, pero sino que siempre por ahí, viste, la mujer le dice que se le pasó el enojo y muchas cosas, como lo mencionabas hace rato, y después ya se termina la causa o prosigue, porque después quizás más adelante pasa más gravedad, la mujer vuelve a querer denunciar y ya con otros fines ya de ponerle fin a la situación. ¿Cómo quedaría ese tema? ¿Sigue en curso o cómo es el tema en ese caso? Cristian, ¿me escuchás? Sí. Mirá, el otro día hablé con el jefe del servicio penitenciario por unos problemas que está viendo en las unidades, porque en algunas unidades dejan visitar a los detenidos, estoy hablando con causas de violencia de género, y en otras unidades no. Me pasó con una víctima que me dijo, cuando estaba en la 9 me dejaban entrar,
lo trasladaron a Magdalena y no lo dejan entrar. Entonces, me parece que ahí hablé con el jefe y le dije, tomen un criterio unánime. Si van a entrar, bien, yo fiscal y los jueces, a mi criterio, no podemos decir, sí, visitalo o no visitalo. La seguridad de la unidad es del servicio penitenciario y es del Poder Ejecutivo. Ahora, Era si el responsable jefe de lo que pase. Pará que te cuento lo que opino. Si el jefe de la unidad o el jefe del servicio tienen diferentes posturas, le dije que traten de hacer una postura única, y si consideran ellos que se puede visitar a su expareja que está imputado por violencia de género, que tomen las medidas del caso, que sea a través del vidrio, atrás del alambrado, con custodia. Le di ideas. Yo no puedo exigir ni puedo obligar al servicio a trabajar de diferente manera con respecto a la seguridad de ustedes dentro de una unidad penitenciaria. Ahí te contesté el tema de las visitas. Es un tema complejo porque si estás denunciado o estás detenido por violencia de género, hay que ponerse en el lugar del jefe del pabellón, que a veces dice, no, si está por violencia de género no dejo una visita íntima o no dejo una visita porque puede pasar algo. Eso es otra cuestión, que lo hablé con el servicio porque me llegaron muchas inquietudes. Algo te pude decir de una de tus preguntas. Claro. Y sí, porque mayormente lo que yo veo, o sea, yo siendo interno y lo veo normalmente, que siempre por ahí toman decisiones en caliente y después como que las revierten y como que después queda todo entre unida y vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Mi duda era si por ahí, ¿entendés? ¿Qué sé yo? ¿Se revierte y la causa qué hace? ¿Muere ahí o qué hace? ¿O prosigue y sigue su curso normal? Generalmente prosigue la causa. Sí, Claro. sí, prosigue la causa. Hay que ver igual por qué se revoca la transitoria, si una de las condiciones era que él no se Claro. pueda acercar a la víctima. Por ahí el planteo viene tal por cual. ahí, que después la víctima va para la unidad. Ese es el problema claro. en realidad. Creo que sí se dice. Porque en realidad si le están poniendo, o sea, una perimetral, una restricción, bueno, está bien, le corta el beneficio, sí, perfecto. Pero después lo que es la víctima, está bien, obviamente, se acerca a la persona, es como que queda medio contradictorio y a la vez medio confuso, ¿entendés? Porque, o sea, le quitan algo y a la vez, ¿entendés? Está queriendo tener el vínculo normalmente, lo que vendría a ser la víctima. Che, Cristian, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿De qué cuadro sos? Estudiante, obvio. Está bien, soy bostero yo. Escuchame una cosa, ¿estás estudiando Sí. Derecho o algo? No, pero me gustaría, obviamente, lo que ¿Y qué sí, estás ¿entendés? ¿Qué estás esperando? Porque las cosas que estás contando y cómo lo estás preguntando y todo, se nota que tenés bastante idea. Estás perdiendo el tiempo en no estudiar Derecho o leer algunos libros de Derecho. Y porque mayormente me interiorizo yo, ¿viste? Pero, o sea, escuchando lo que son los pibes, en la situación, sea de un lado o del otro, Bueno. también me gusta leer y aprender un montón, pero obviamente sé que tenés toda la razón y tendría que volcarme más en eso, que sería algo bueno y copado. No digo que no me guste, pero es algo que en realidad futuro obviamente que me gustaría. Por eso me saco dudas, pregunto, ¿viste? Me fijo y me voy interiorizando y cuando puedo participar en algo participo, que es lo más importante para seguir aprendiendo, ¿viste? Bueno, escuchame una cosa, te felicito por la actitud que tenés, me parece bastante inteligente y no pierdas el tiempo. Consejo de un bostero. Lee algo de Derecho porque, ¿sabes qué? A veces cuando hablo con los jefes de las unidades y todo eso, sos una persona para tener el referente dentro de la unidad y aconsejar, apaciguar cuando hay reyertas o apaciguar decibeles y aconsejar a tus compañeros en qué hacer en determinadas causas. Te pueden usar en el buen sentido, así que estudiá si podés. Y claro, obviamente que hoy en día, justamente tocando ese tema, todo eso lo pongo en práctica porque yo, estando como referente de lo que es uno de los sectores, trato siempre de lo que vendría a ser, un ejemplo, una cierta discusión que a veces por ahí quizás se puede ir a mayores, siempre trato de apaciguarla, obviamente hablándole a las dos partes como para que se calmen y que recapaciten en que hay veces que uno puede opinar algo, pero no tiene la opinión de los demás. Cada cual tiene su opinión libre de pensar lo que uno quiera o quizá decir, pero no es necesario que vayan al choque y que por ahí pase algo a mayores.
siempre trato de lo que es, viste, calmar la situación y enfriar un poco, y después sigue fluyendo normal, porque a veces son enojo y calentura del momento que por ahí se pasan. Pero si uno no lo sabe refrenar, por ahí después se te va al carajo y terminan algo más feo. Totalmente, comparto. Te mando un abrazo, che, gracias por la participación. Qué interesante Dale, que se buenísimo. mantuvieron en todas Aguante las- estudiante. Conectados. Qué bueno. Chicos, ¿me puedo sumar a la pregunta de Cristian? Sí. Que no sea muy Porque larga, tiene que doctor, ver. que me van a echar de mi casa. No, porque tiene que ver. Caso real. Denuncia pareja golpeándose mutuamente, denuncia de un vecino al 911, llega la policía, aprende al masculino, citan, mejor dicho, la llevan en un patrullero a la mujer, manifiesta que no quiere denunciar, se va de la comisaría, la van a buscar los policías, manifiesta que no quiere denunciar, y estamos hablando de un delito de instancia privada. ¿Te quedás con la acción, Lucas? Sí, la instancia pública la transformo. Trato de pedir una pericia de circuito de la violencia, trato de tomar una buena declaración a la víctima. Muchas veces pasa de que la víctima no quiere denunciar, no quiere ir al cuerpo médico, tratamos de llevarla, tratamos de ir a buscarla, tratamos de ver todas las posibilidades, ¿bien? Y analizar el contexto. Por eso te digo, sí, automáticamente la defensa lo puede discutir, y estoy de acuerdo que la discuta, así es de instancia privada, o si la transformación en pública puede ser discutida, lo comparto, es discutible. Pero sí, la pregunta es sí. Bueno. Sí. Bueno, cerramos. Muchas gracias, Laura, Lucas y todos los que están acá presentes y por Zoom. Nos vemos en el próximo taller.